Muy buenos días, ¿qué tal? Vamos a abrir una nueva semana y siguiendo la estela de Roberto Caballero continuamos sacándole partido a la actualidad de este 2 de febrero que tendremos pues en el programa de hoy cosas muy variadas. Vamos a abordar asuntos que marcan la agenda económica y social. Por ejemplo, la evolución del sector de la construcción en la provincia de Málaga y la situación de la vivienda protegida. Vamos a conocer las iniciativas para impulsar y visibilizar el acogimiento familiar en el ámbito educativo. Hablaremos de salud pública y prevención con Aquafarma 2000, que es un laboratorio de referencia en análisis de aguas, seguridad alimentaria y control de legionela en toda la Costa del Sol. Y vamos a cerrar hablando de prevención en las caídas y la estabilidad ante las lluvias con nuestro fisioterapeuta de cabecera. Pues esto y más enseguida. Arrancamos. Pues siempre decimos que somos una ciudad, pues desde luego muy abierta a apoyar, muy solidaria, pero en este caso vamos a hablar de las familias de acogida. Siempre son necesarias mucho más. En los centros hay muchísimos niños que están pidiendo a gritos esas familias y desde luego nosotros queremos impulsar también pues este movimiento y a esta asociación que promueve precisamente que los niños tengan un hogar. Así que vamos a saludar a Marisa Lario, que es la presidenta de la asociación Acógeles. Marisa, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Estaría muy bien decir que ha aumentado el número de familias que acogen a los chicos, que tienen una mejor vida, que pueden desarrollarse de una manera pues más normativa, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? No, para nada. Estamos teniendo una crisis total de falta de familias. El problema es que estamos teniendo niños menores de 6 años entrando en centros. Y eso es, inviable, porque no hay un entorno familiar. Un niño necesita una familia, un calor. Por muy bien que tengamos los centros, que haya muy buenos profesionales, no tiene nada que ver. Niños tan pequeños no deben de entrar. ¿Qué ocurre? Que no tenemos familias, cada vez hay menos familias que se comprometen a tener esta clase de responsabilidades, en el cual a lo mejor la gente tiene miedo. Es que cuando siempre te preguntan, es que cuando se vayan, es que si tenemos esa parte tan egoísta por el sufrimiento como adulto, ¿no? de vivir esta situación, pues no salen familias. Entonces hay niños que necesitan un hogar como nuestros propios hijos. Yo siempre digo que hay que tener la empatía de ponerlo en la situación de los demás. Y cuando ves que hay familias que tienen problemas, que no tienen familiares que se hagan cargo de sus hijos, porque hay gente que no tienen la suerte de tener familia extensa, ¿no? O una red de apoyo. No, hay gente que no la tiene. Entonces tienen que irse, los niños se los tienen que llevar y no tienen con quién dejarlo. Entonces necesitan familias totalmente ajenas para poder cuidar de estos niños. Lo que hay que intentar abrir la puerta y el corazón. De verdad que lo que te hacen es positivo y lo que nos dan en nuestro hogar es mucho, más de lo que nosotros podemos darles a ellos, ¿no? Y también que sea un poco solidario. Pero se plantea de una manera más egoísta. No quiero acogerlo porque luego yo voy a sufrir y lo voy a pasar mal. Sí, siempre. Y precisamente no se pone en el foco a esa persona que le hace falta pues ese apoyo, ¿no? Ese impulso. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, y cuando a lo mejor estamos en nuestras propias convivencias, ¿no? Que desde Acógeles nosotros tenemos convivencias casi mensuales, ¿no? Es una forma también muy terapéutica tanto para las familias acogedoras como para los niños. Entonces eso también ayuda. Tenemos las asociaciones con un apoyo grandísimo a esas familias. Por parte de las entidades también te acompañan, hay un gran acompañamiento. Que no estáis solos, no vais a estar solos en este viaje, como yo digo, pero que estos niños, que somos las personas más vulnerables, como las personas mayores, necesitan un hogar. Y muchas veces yo digo, si no te atreves a acogerte de primer momento, hay una opción que se llama familia colaboradora, que es una asociación que se llama Crecer con Futuro. Es colaborar con un niño que está en centro y realmente otra vez pues 2 fines de semana al mes, en vacaciones. ¿Qué haces? Que empiezas a crear un vínculo y un apego con ese nene que al final si te planteas, porque hay mucha gente que ha salido en el acogimiento, se han propuesto ser familia acogedora después de ser colaboradora. Entonces es una forma transitoria, ¿no? Que yo apoyo mucho esta clase de asociación por eso, porque es una forma de que la gente
pues entre de otra manera, no tan directa, ¿no? Pero bueno... Sí, es un paso previo, es interesante porque te das cuenta de si realmente lo puedes hacer, ¿no? Claro, si estás preparado... Una práctica que va contigo. Claro, y poco a poco, ¿no? Es como voy conociendo y es una forma también de sacar a estos niños que están en centro y darles esa oportunidad. Así que... El dato de Marbella es curioso porque no hay muchas familias acogedoras, pero las que lo hacen, bueno, se implican tanto que acogen a varios niños a la vez, ¿no? Sí, tenemos las que estamos, tenemos 3 niños Lo a lo dais mejor todo, ¿no? En acogida, ¿no? Aparte de nuestra situación personal y familiar, ¿no? Pero porque es que, bueno, al final los biológicos nuestros, es decir, tienen que repartir para más. Pero es lo que hay, ¿no? En la vida no a todo el mundo le ha dado el tener una familia, el tener unos recursos, el tener una educación, el tener unos... No, todo el mundo no tiene esa oportunidad, pero hay familias como nosotros que lo poquito que podamos tener lo compartimos. No, y es curioso que sois familias que ya tenéis hijos, que Sí, no, claro, no lo claro. hacéis porque no tenéis y entonces suplís eso, ¿no? Al contrario, ya tenéis Sí. incluso varios hijos y bueno, hacéis Y hay muchas clases de esfuerzo. acogimiento, es decir, también hay un acogimiento, por ejemplo, está el acogimiento permanente, que es un acogimiento que después de haber pasado por todas las etapas, desgraciadamente esos niños es muy difícil, entonces te puede decir el retorno con su familia, muy difícil, y para la gente que tiene tanto miedo, pues también está esa clase de acogimiento que tiene mucha más estabilidad. Te quiero decir, hay, por ejemplo, hay gente, ahora mismo yo conocí el otro día una pareja, pues que no tienen niños y han acogido 2 hermanos en permanente, pero porque ellos pues han ido a esa vía porque les daba como más estabilidad y más seguridad. Bueno, hay Es aceptable también. muchas formas, ¿no? Claro, de probarlo. sí, por supuesto. Os acabáis de reunir con la Delegación de Educación, Sí. queréis fomentar determinadas campañas dentro de este ámbito escolar. ¿De qué manera os gustaría que se hiciera? Bueno, sobre todo tenemos un problema porque lo que es a nivel educativo todavía hay una falta de información total en los propios educadores. Es decir, cuando un niño de acogida llega a un colegio, no te creas que todos los educadores tienen toda la información de lo que es el acogimiento, cómo vienen estos niños, cómo hay que trabajar con estos niños. Al final todos los niños tienen unas necesidades especiales por una mochila que traen. Entonces desde educación, bueno, se ha hablado para hacer campañas, también trabajar con formación a los propios educadores, ¿no? A los profesores que están dentro de los centros y también formarlos para poder ayudar a estos niños. Y a su vez también a los propios alumnados, al propio alumnado. Tú no puedes discriminar a un niño porque sea un niño en acogida. ¿Y se le discrimina habitualmente? Por supuesto, Sí. el propio alumnado. Se trata igual que cuando hay un niño en adopción, dices tú, mejor que no lo cuenten, porque todavía no se le ve con una naturalidad, una normalidad. A ver, yo tengo hijos biológicos, tengo un hijo en adopción y tengo hijo en acogimiento. Tengo las 3 y mis hijos son todos por igual. Entonces, ¿por qué tienes que tratar diferente a mi biológico o al adoptante o al acogido? No, pues en los centros educativos está pasando, ¿no? También facilitar al acogedor, a la familia que trae ese niño por parte de educación, que se nos facilite también la entrada a ese niño al colegio, ¿no? Que no tenga por qué esperar pues, un mes para poder tener un colegio, ¿no? Pero bueno, por parte de educación están poniendo todas las herramientas para ayudarnos, ¿no? Entonces, eso es bastante positivo. ¿Y cómo suele ser el proceso de adaptación? Bueno, al principio siempre decimos la luna de miel, ¿no? Cuando ellos llegan asustados, eso sí, por parte de ellos llegan asustados, son criaturas que, bueno, hay algunos que son lo que son las retiradas son muy traumáticas, ¿no? Que cuando dice la gente, lo que se ve en la tele, pues sí, lo que se ve en la tele, ¿no? Cómo recogen, hay niños que los padres no lo entregan cuando tienen que entregarlo, entonces hay que hacerlo de una manera bastante, pues con policía, con un personal, entrar en una casa de una cierta manera, es inevitable porque se escapan o se los esconden. Entonces estos niños, después de esa clase de circunstancias, aparte de lo vivido, que llevan vivido, vienen asustados. Pero bueno, nosotros los recibimos con tanto amor que al principio es la luna de miel. Todo es bonito, todo tal, intentamos y ya, bueno, ya después van saliendo pues todas esas cositas que van trayendo, que hay que ir trabajando con ellos, ¿no? Poco a poco, terapéuticamente, por supuesto, con psicólogos y con personal cualificado, según las circunstancias, porque vienen niños, pues niños maltratados, niños a lo mejor que han tenido problemas de nutrición porque han tenido una falta total de alimentación, pues niños con abuso también, niños a lo mejor bebés que vienen dando positivo porque su familia, bueno, su mamá ha dado positivo durante todo el embarazo hasta en un consumo, pues con un síndrome de abstinencia.
pero que todo se lleva, ¿eh? Que no es todo tan traumático ni dramático que tú digas, wow, no voy a poder. Sí puede. Sí, en Sí general puede. da bastante miedo porque no sabes a lo que te vas a enfrentar. Mm. ¿Esa acogida se convierte, la mayoría de los casos, en adopción? Muchas, ya Muchas, sí, ¿no? ¿eh? Antes Ah, no era siempre así, ¿no? bueno, ahora del 2021 también el acogedor tiene también más derechos sobre el niño, también es algo que quiero decir, ¿no? Cuando un niño lleva muchísimo tiempo en tu casa y se crean unos vínculos, unos apegos, se valora realmente si ese niño tiene que cambiar o no de familia. ¿Pero por qué? Por el daño que se le puede hacer a este niño y que al final son mochilas que van llevando detrás. Entonces, bueno, pues ahora sí hay, y también lo que intentamos el acogedor con la entidad, de que el niño pequeño que vaya al final a una adopción, que los tiempos sean rápidos, es decir, que todo lo que es el circuito, ¿no?, de este niño, que muchas veces tarda muchísimo, pues sea lo más rápido para que se vaya a adopción lo más rápidamente posible y tenga pues a esos papás que están esperando. Claro. Y esas familias, ¿no?, Sí. que al final se acercan a ese niño con tanto cariño, tanto amor. Mm. La Junta de Andalucía acaba de otorgar una subvención Sí. también precisamente pues para que se lleven a cabo actividades Sí. de ocio entre esas familias. Pues sí, ¿no? hemos recibido una subvención para ocio libre de 20.000 euros. Estábamos súper felices y contentos porque es una forma también de poder darle a estos niños pues momentos que no han podido tener, ¿no? Y entonces, bueno, hemos estado hace 2 fines de semana, hemos estado en La Guarda, en el Castillo de la Guarda, en Sevilla, y en el Coto Doña Ana, y ahí se hicieron pues, actividades, ¿no?, relacionadas con lo que es la relación con los animales, ¿no?, el respeto. Bueno, al final se trabajan muchísimas emociones a través de estas clases de actividades. Y ahora nos vamos a Cazorla en febrero y ahí tenemos muchísimas actividades, sobre todo terapéuticas, destinadas a todas las necesidades de que tenemos de nuestros niños, pues a través de la naturaleza, ¿no? Y entonces eso, gracias a esta subvención, podemos hacer estas clases de actividades. Para ti, tanto como presidenta como pues, persona que Sí. ha acogido a muchos niños a lo largo de todos estos años, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor? Porque tampoco podemos decir que todo es estupendo, todo es maravilloso y que al final se lleva de una manera fácil. Bueno, lo mejor es lo que nos dan, ¿no? El amor que ellos nos dan. Al final es algo que se va creando poquito a poco y es muy bonito, ¿no? Y lo que te aportan y los valores que también tú le das a las personas que tienes a tu lado a través de ellos. Lo peor, los tiempos. Son los tiempos. Yo creo que son niños que los niños no pueden estar tanto tiempo esperando qué va a pasar con ellos y que después de que hagan un apego con una familia tengan que volverse a otro lado. Pues esos son los tiempos a nivel judicial y a nivel administrativo. Yo no estoy diciendo que hagan mal su trabajo, Sí. pero hay mucho más necesitan muchísimo Muy más lento. personal para poder que haya, y más en temas como el tema de los menores. Es horrible. Y el tema de los centros, que los niños no pueden entrar a un centro. Los niños no deben de estar en centros. Y se está intentando que los centros sean pequeñitos, ya más pisos, ¿sabes? Pero no es igual que estar en una familia, claro. ¿Y cómo es la dinámica que se establece entre los hermanos? Pues mira, yo en mi caso te puedo hablar tanto de mí personalmente como a nivel de familia, ¿no? En el caso cuando hay grupo de hermanos, necesitamos familias que cojan esos hermanos, pero para que no se sean separados, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Que claro, al no tener familia los hermanos se separan. Y eso es lo peor. Yo que prefiero que vayan entonces los hermanos juntos a un centro que se separen, porque realmente ellos necesitan. Y después, cuando están preparados, ya pásalos a familia, pero al principio. Y después relacionado, si hablamos de los hermanos dentro de la familia, los propios biológicos acogen a estos niños como propios hermanos. Y, por ejemplo, en mi casa, ¿cuántos hermanos tienes? 10, 9, según el día, según lo que estemos, ¿no? 9, 10. Pero ¿cómo puedes tener tantos hermanos? Porque ellos, hermanos son todos esos niños que están en casa, o los que hayan pasado también. Entonces, están acostumbrados a compartir, sí, allí somos familias todos generosas, ¿no? Porque a lo sí. mejor habrá niños que no quieran de repente que entre alguien extraño, ¿no? Pero precisamente son los valores. Se suele preparar también. Cuando tenemos a niños más pequeños y tienen que llegar niños, tú vas preparando, ¿no? Y al final es una forma de educar. El niño que no va a compartir termina compartiendo. Y además son niños que necesitan de mucha atención, con lo cual a lo mejor pues, tus propios hijos se pueden sentir también un poco relegados. Se sienten, porque yo tengo niños grandes, mis pequeños biológicos tienen 21 años los mellizos y mi niña pues me reclama muchísimas veces y mi niño de 24,
me reclama Que le hagas muchísimo, caso, ¿no? que muchas veces es que como que también necesitan, claro, entonces tú tienes que compartirte. Entonces yo mi día, mis horas las tengo que dividir muchísimo y las llamadas con los que no estoy presente, porque ya tengan una vida independiente, pues está ahí en una llamada, en un fin de semana, en buscar. Lo que pasa que, bueno, yo les digo, es que va a tocar una madre así, que No, es un acto absolutamente altruista. ¿Cuántos años lleváis como asociación? desde el 2006. 2006. ¿Y qué os gustaría tener ahora? Hemos hablado, bueno, a nivel educativo de lo que se puede hacer en los colegios, pero ¿qué os gustaría como asociación conseguir? Que nos encantaría poder conseguir muchas familias, muchísimas familias, y llenar nuestra asociación de familias nuevas, con niños nuevos, con esos niños que están en centro. Nosotros hemos tenido en la actividad unos niños que estaban en acogimiento y tuvieron que ir a centro porque la familia eran las personas mayores y no podían seguir. Bueno, pues hay una familia que ha cogido a estos niños en colaboración. Cuando tú los ves que vienen a esta actividad, después de estar en el centro y tú dices, se nota la diferencia, que ya vienen de un centro, Claro. se les nota mucho. Entonces, acoge les quiere que tener mucha familia y que haya solidaridad y que realmente, que de verdad están acompañados, pero como asociación, muchas familias y recursos para poder ayudar a nivel terapéutico, sobre todo a nivel de que una familia necesite en un momento dado una ayuda específica, poder dársela y brindársela, ¿no? Que no todo a lo mejor es económico, ¿no? Yo muchas digo, no todo es económico, ¿no? Hay muchos sitios que pueden aportar pues, un gabinete de psicología. Oye, mira, necesitáis, pues damos 10 terapias al año, no sé qué, o una actividad. Nosotros ahora, la Fundación Sierra Blanca, de aquí, está ahora, nos propusieron que en Navidad que necesitábamos, y le dije, no, que juguetes, mis niños, gracias a Dios no les va a hacer falta a ninguno de nuestros niños juguetes, pero por un taller, una terapia, buscamos siempre eso. Y ahí están ellos intentando ayudarnos para hacer algo Bueno, así. no está nada mal. Es verdad que el mundo está muy feo, pero actos como el vuestro demuestran que no está todo perdido. No, no, no. Desde luego que no. Bueno, pues animar y bueno, que se informen al final y vean si les cuadra en su vida familiar. Marisa Lario, muchas gracias. Nada, a vosotros por invitarme siempre. Bueno, pues seguiremos hablando de estos temas tan interesantes y tan importantes para la sociedad. Muchas gracias. 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 Y de aquí nos vamos a San Pedro Alcántara porque estamos de estreno, una exposición de los alumnos del taller de pintura que estará hasta el próximo 12 de febrero bajo el título de Diversidad. Bueno, pues diversidad es que somos 3 compañeras. Entonces, cada una tiene su estilo, ¿no? Una es muy clásica, otra un poco, digamos, como
impresionismo, y somos tres diferentes, totalmente diferentes, y por eso le hemos puesto el título de diversidad. ¿Cómo surge la idea? Porque sois compañeras de clase, ¿no?, en horticultura. Somos compañeras, entonces hacía falta hacerlo como en grupo, porque claro, vienen más familiares, conocen más gente y todo, entonces nos dijeron de hacerlo 3 personas. Y una amiga mía, la pobre, no quería, pero le ha hecho una encerrona. Sagrario, la pobre, le ha hecho una encerrona, ha dicho, lo voy a hacer por ti. Y nos hemos unido las 3, como llevamos muchos años ya juntas, que nos conocemos, y salimos juntas y todo, vamos, que somos buenas amigas, pues decidimos hacerlo, las 3. Y nos hemos lanzado a lo que sea. Bueno, vamos a conocer un poquito de tu recorrido, Pepi. Cuéntanos desde cuándo estás pintando, cuándo empiezas a dar clase. Bueno, yo empecé en el 2007 sola en casa. Se puede decir que soy autodidacta, pero luego ya, como pintar en casa, la verdad, nadie me corregía, entonces digo, bueno, voy a apuntarme a clase. Y fue como en el 2011 o así que empecé ya a dar clases. Empecé con Pedro Rodríguez y después he estado con José Antonio también, y ahora por último estoy con Antonia López. Y bueno, pues quería dar las gracias también al director, José Antonio Moreno, que nos ha dado la oportunidad de poder exponer nuestras pinturas, que la gente lo conozca. Invito a la gente que venga, por supuesto, porque es todo variado, no es monótono, que van a ver diferentes estilos, y yo creo que les va a gustar. Sí. Bueno, Pepi, tú no es la primera vez que expones, en equipo es la tercera vez, la segunda vez, pero tú hiciste una exposición en solitario, es decir, que eres prolífica, trabajas mucho, pintas mucho. Pues sí, normalmente suelo pintar como 5 cuadros al año, me suelo pintar, sí, me cunde mucho, la verdad. ¿Y tendrás una casa muy grande? No, ese es el problema, que tengo una casa muy pequeña con muchos cuadros, sí. Háblanos un poquito de las técnicas, porque en estas clases de pintura de horticultura, que ya llevas unos años dando clase, aprendéis diferentes técnicas. Me imagino que habrás tenido que seleccionar tus cuadros para esta exposición. ¿Qué técnicas has elegido y por qué? Bueno, he elegido solamente óleo. También he hecho acrílico, pero no lo he expuesto. He hecho también pastel, tengo también carboncillo, que eso fue al principio, esos fueron mis inicios, ¿no? El pastel es muy bonito también, porque puedes con la mano corregir y como que tú manejas. Pero también me gusta el óleo, porque también se puede corregir y te da mucho juego. Cambias el color, todo. El acrílico lo he tratado muy poco, vamos, un par de ellos nada más, pero es para hacerlo muy rápido. El acrílico, si no lo haces rápido, y tener en mente tus colores que tú vas a hacer, el color base claramente, porque luego nunca vas a tener el tono que tú quieres, por mucho que tú le des ya. Entonces eso lo tengo un poco apartado y sigo con el óleo realmente, que es lo que me gusta. Sí. Que tiene un poco de especial el óleo para ti, como tú decías en pastel hay que hacerlo más rápido porque hay que mojar. En el caso del óleo, ¿por qué te sientes tú adaptada a este estilo, a esta forma de pintar? La mezcla de colores, es que tú puedes mezclar infinidad de colores y te va a salir el tono que tú quieres. El acrílico, ya te comento, como tú desde el principio no des el tono, olvídate que ya no vas a poder dar otro tono diferente, no te coge. Entonces por eso el óleo a mí me encanta, sí. Bueno, hemos hecho un pequeño repaso de algunos de tus cuadros. Están a la venta, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí. ¿Y sigues pintando, sigues trabajando, sigues yendo a clase? Y sigo yendo a clase, por supuesto, porque tengo un grupito muy bueno. Aquí estamos muy contentos con la profesora que tenemos. Hay un ambiente muy bueno y nos apuntamos a muchos eventos, ¿eh? Cada vez que hay algún concurso o algo, nos apuntamos también. Sí, para hacer cositas. Pues ya para terminar, invita a los espectadores que vengan a esta exposición, de qué día a qué día y hasta qué día está. Bueno, es de lunes a jueves y está hasta el día 12 de febrero. Así que invítanos. Sí, por supuesto, estáis invitados todos. Pasaros por aquí, que estamos aquí esperando. Pues quedan unos cuantos días, así que todavía podemos disfrutar del arte de estos alumnos que se lo han trabajado muy bien. Seguimos con más cosas, con el sector de la construcción, que sigue viento en popa. No hay, parece ser, techo, pero queremos analizarlo, saber cómo se ha comportado el año, cuáles son un poco las expectativas y qué vamos a tener. Así que hemos llamado a Susana Gómez, que es decana del Colegio de Arquitectos de Málaga. Hola, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, vamos a hablar de datos, de cifras y un poco de futuro, ¿no? Porque parece ser que, bueno, hay mucha demanda de suelo y poquito suelo donde construir, ¿no? ¿Qué nivel de aumento ha habido en los visados de viviendas? ¿En qué punto estamos?
Pues estamos en un punto sostenido, es decir, con respecto a los visados del año 2024 hemos tenido un crecimiento de un 6,4%. Hemos conseguido visar 9.475 viviendas y bueno, en cierto sentido estamos contentos porque mientras el ritmo sea sostenido es buena señal. Estos son datos de la provincia. En Marbella, Exacto. ¿cómo se comportó 2025? Bueno, Marbella durante 2025 la verdad es que ha destacado sobre todo en vivienda unifamiliar, donde ha sido uno de los municipios con mayor incremento junto con Mijas y Málaga capital. En general, la actividad se ha concentrado en los municipios de la costa. Pero bueno, echamos en falta la plurifamiliar en Marbella concretamente. Ajá. Habláis de ese aumento considerable, sostenido un poco en el tiempo, en los últimos años, pero decís, falta vivienda protegida. Se están haciendo urbanizaciones, precisamente aquí en Marbella tenemos unas cuantas, en Málaga también, en general, en la provincia, pero vosotros echáis de menos que haya pues una vivienda que puedan comprar todos, ¿no? Exactamente, dentro de lo que es la promoción de vivienda plurifamiliar, nosotros desde el Colegio de Arquitectos supervisamos los proyectos que son de promotores privados, pero sí que echamos en falta datos de la promoción pública y sobre todo que promotores privados se atrevan o tengan se atrevan, es decir, a producir vivienda a precio asequible, lo que conocemos todos como vivienda de protección oficial, que si bien arrastrábamos problemas como que los precios de los módulos no estaban adaptados a la realidad y hacía poco competitivo el que un promotor privado pues se atreviera o se tuviera la iniciativa de promover vivienda de protección oficial, sí que es necesaria porque la demanda que tenemos en la calle hay que atenderla de alguna de las maneras. Esto no quita la obligación que tienen las administraciones de promover vivienda de protección oficial. Y en cuanto a lo que has comentado de la reserva de suelo, bueno, en los antiguos planes generales estaba estipulado un 30% del suelo para vivienda de protección oficial y esto no se ha venido cumpliendo, porque si no, no estábamos en la situación que estamos ahora. Y bueno, es en cierta medida positivo tanto el plan de vivienda estatal como el autonómico, pues porque es una de las cuestiones primordiales que las administraciones se coordinen y tengan iniciativa para impulsar la construcción de este tipo de vivienda. Y cualquier medida que se ponga sobre la marcha y sobre todo las leyes que den marco jurídico a obtener suelo finalista, a promover suelo y a tener facilidades de tipo incluso financiera para los promotores, pues todo esto ayuda. Pero es cierto que hay mucha falta de suelo, los ayuntamientos están haciendo un gran esfuerzo en este sentido para conseguir viviendas pues, que no tengan un coste muy alto, pero claro, los materiales también se han incrementado muchísimo, ¿no? Entonces, ante este panorama, ¿cómo se va a presentar este año? Bueno, este año yo siempre quiero pensar en positivo y una de las cuestiones que se ha puesto ya en marcha en cuanto a la agilización de los trámites de licencia, porque aquí aparte del coste de materiales, falta de mano de obra especializada, que también pues otro factor importante es el tiempo. Y bueno, tenemos que ser capaces de coordinarnos, de coordinarse las administraciones, tenemos un marco jurídico como es la lista, que ya nos permite colaboraciones público-privadas para intentar reducir los plazos de tramitación de vivienda, pero evidentemente es insuficiente. Necesitamos muchas más medidas, necesitamos colaboración de otros sectores, como he comentado antes, el financiero, y necesitamos mano de obra, porque aunque tenemos mano de obra que procede casi en la totalidad de los pueblos del interior, lo que sí echamos en falta para esos nuevos sistemas que se vienen a implementar con técnicas de industrialización, construcción modular y otras técnicas que también ayudan a acortar plazos, es que no disponemos de mano de obra especializada para acometer estos trabajos. Entonces, esto requiere de un pacto casi no solo del sector de la construcción, del financiero, sino mucho más allá. Y sobre todo las administraciones también dotar de recursos suficientes para que se puedan cumplir estos planes y de
recursos humanos, porque también muchas veces las administraciones están escasas de recursos humanos pues para poder atender todos estos mecanismos que hay que poner en marcha. También destacáis en el informe que se ha recuperado ese segmento residencial con datos incluso superiores a antes de la pandemia. ¿Esto a qué se debe? Bueno, se debe a que el sector pues se ha ido animando, ha ido recuperando su ritmo habitual. Málaga provincia y Málaga capital, bueno, al final Málaga provincia no solamente es el tema del turismo, sino también se ha convertido en un polo de atracción para el sector tecnológico, y esto es un atractivo para Málaga, pero también acrecenta el problema que tenemos con la falta de vivienda. Viviendas, decía que la unifamiliar es la que más se ha dado, y en lo que se refiere a los distintos municipios, ¿cómo se han comportado? ¿Ha habido algún cambio, algo destacable? Más o menos es lo que viene siendo habitual en la tónica de estos últimos años. Marbella destaca, entre otros municipios de la costa, pues lo que es la vivienda unifamiliar. Pero lo que sí hemos constatado es que esta vivienda unifamiliar es de un standing algo superior que en años anteriores. ¿Y veis vosotros burbuja en el horizonte? Porque cada año se habla un poco de contención, pues al final bajará un poco los precios, pero vemos todo lo contrario. Cada año se incrementa muchísimo, incluso la vivienda que no es de lujo, la vivienda para todos. ¿Qué pensáis? El problema del precio no es ni más ni menos de que hay una fuerte demanda y no hay oferta en el mercado. Entonces la poca que hay, pues al final es que la vivienda se ha convertido en un producto financiero, en un producto de mercado, y eso no debe ser así. La vivienda es un derecho constitucional, que eso es lo principal. Pero vamos, más allá de eso, con los datos que tenemos de visado y de vivienda terminada, estamos muy lejos todavía de los datos de la época de la burbuja, donde los visados llegaban hasta los 45.000 viviendas al año. Claro, estábamos en una situación totalmente diferente. Bueno, para cerrar, ¿qué pensáis que será positivo? Porque hemos hablado, bueno, de la parte negativa, de los precios de la vivienda, de la falta de suelo. ¿Qué tendremos para este año? Para este año yo espero que se ponga ya en marcha en breve los nuevos sistemas de supervisión para emitir los informes de licencia, los nuevos certificados, esta colaboración público-privada donde también participan los colegios profesionales, que se agilicen realmente los trámites de licencia acorde a ley y que esto dé un poco más de agilidad a la creación de vivienda. Y luego tenemos que poner en una clave que es bastante importante, que es el tema de la rehabilitación, que no lo he mencionado antes, que también es clave para ayudar a disponer de vivienda, ¿no?, para atender a esta demanda. Tenemos un parque edificatorio de los años 70, 80 principalmente, sobre todo el volumen más importante, y estas viviendas deben rehabilitarse, bueno, adaptarse a los requisitos de habitabilidad, salubridad que tenemos hoy en día, y recuperar parte de esa vivienda que pueda estar infrautilizada o incluso sin uso. ¿Y aquí los ayuntamientos se han puesto las pilas? ¿Lo están haciendo? Me consta que se han iniciado, bueno, se iniciaron en su día las ITE, las inspecciones técnicas de la edificación, pero que esos son para edificios de más de 50 años, ya casi los de los años 70 y 80 ya van a empezar a entrar en ese rango, pero lo que sí necesitamos es sensibilizar a la población, concienciar de que las viviendas hay que rehabilitarlas no solo energéticamente, que eso parece ser que sí que ha tenido más calado en la sociedad, pero también en cuanto a la funcionalidad de las viviendas, y recuperar pues edificaciones que estén obsoletas o que estén infrautilizadas, etcétera. También es una manera de generar vivienda sin consumir suelo. Susana Gómez, muchas gracias por desgranarnos ese informe y por aclararnos un poco cómo está el mapa y cómo estará a lo largo de los próximos meses. Muchas gracias. Nada, buenos días. Gracias, buenos días. Estamos viviendo unos días de lluvia que parece que no son propios en Marbella, uno detrás de otro, semanas que nos tienen un poco descolocados.
Evidentemente el asfalto, bueno, pues presenta esas gotas de agua que al final a veces nos cuesta y nos supone, bueno, unas caídas que tienen efectos también en nosotros, que hoy queríamos tratarlo. Lo queremos hacer con nuestro fisioterapeuta de cabecera, con Dani Ruiz Pérez. Dani, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Todo muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo y espero que, bueno, en estos días lluviosos encontremos algo de información que sea de provecho para nuestros oyentes. Bueno, una caída le puede pasar a cualquiera, no tienes por qué ser mayor, aunque ellos evidentemente tienen pues, efectos secundarios más negativos. Pero ¿qué tiene que ver la caída, por ejemplo, con la fuerza que nosotros tengamos y con la estabilidad? Básicamente, como tú bien has dicho, todo el mundo se puede caer. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es las probabilidades que tenemos de caernos, ¿no? Está demostrado que si tenemos fuerza, propiocepción y equilibrio, tendemos menos a caernos, porque un resbalón, es cierto que, como te digo, puede tenerlo cualquier persona, pero no es cuestión del resbalón y no es cuestión de la caída, es cómo nuestro cuerpo reacciona a ese resbalón. Entonces, si nosotros tenemos fuerza, la musculatura va a aguantar más y vamos a poder usar otro tipo de, pues como te digo, si se nos ha resbalado la pierna derecha, la pierna izquierda nos va a aguantar. Pero si la pierna izquierda ya no aguanta es cuando me caigo. No es ese primer estímulo, es el segundo cuando el cuerpo no aguanta. Entonces, la fuerza indispensable, el equilibrio por estar a una pierna y la propiocepción, que básicamente es el estado de nuestro cuerpo en un plano, el saber cómo está situado nuestro cuerpo en el día a día, es fundamental también. Esto, lógicamente, con la edad se va perdiendo y es algo a tener muy en cuenta, a trabajar en consulta con, sobre todo, personas pues, a partir de los 60, 65 años, a trabajar este equilibrio y estabilidad. Y en líneas generales tenemos menos estabilidad de lo que nosotros pensamos, porque claro, ¿cómo se entrena esa habilidad? Efectivamente, nosotros pensamos que la estabilidad es algo que solamente se pierde con la edad y solamente hay que trabajarlo nuestros mayores, porque para nuestros mayores es impensable mantenerse a una pierna. Yo tengo pacientes que muchas veces me dicen, pero ¿cómo me voy a mantener una pierna? Pero hay 1000 formas de adaptar esto. Tú puedes mantenerte una pierna con una mano apoyada en un soporte, en la mesa, y poquito a poco concentrarte en un punto fijo, que es lo que siempre yo recomiendo, que miremos a un punto fijo para mantenernos ahí a una pierna. Eso poco a poco va a hacer que todo nuestro sistema sensorial y nuestro cerebro se vaya acostumbrando a esa posición, que es de lo que se trata, para que luego, si en algún momento del día a día necesitamos usar solamente una pierna, pues lo hayamos entrenado. Entonces, algún ejercicio que podemos hacer en casa, pues como digo, estar a una pierna, intentar mirar un punto fijo y intentar pues no apoyarnos en nada. Si no estamos en ese punto de que no puedo mantenerme una pierna, no pasa nada. Lo podemos hacer con alguien a nuestro lado, con un profesional o poniendo la mano en la mesa. Pero esto es súper interesante trabajarlo, ya igual que la flexibilidad y la fuerza, la estabilidad, el equilibrio, súper importante para prevenir caídas. Claro, la fuerza la tenemos clarísimo y Sí. ahora en las mujeres más, es un bombardeo, pero de la estabilidad precisamente se habla muy poco. Cuando alguien se cae en la calle, aunque sea una caída tonta, que parece que no va a tener muchas consecuencias, ¿qué es lo que se suele lesionar más? Bueno, pues esto viene directamente relacionado con la edad también, ¿vale? Porque cuando somos más jóvenes tendemos a apoyar las manos, porque tenemos más fuerza de reacción y apoyamos las manos. Entonces, personas jóvenes, 40 para abajo, te diría muñecas, sobre todo, tobillos, por esas torsiones cuando a lo mejor pues, hemos bajado por una escalera, pero en personas más ancianas son muy propensas a romperse la cadera por las caídas directamente sobre el sacro. La persona se resbala, no pueden poner la mano atrás porque este movimiento ya no lo tienen, falta de movilidad, y caemos directamente con el sacro y allí se produce el traumatismo. Entonces, personas mayores te diría cadera, cadera, zona lumbar, traumatismos a lo mejor pues encostados, pero articulaciones cadera. Personas más jóvenes, tobillos y muñecas. Ajá. ¿Y qué señales nos deberían hacer pensar que tenemos que ir a un médico, un especialista? Porque cuántas veces nos caemos, supuestamente sin consecuencias, Sí. porque en otras ocasiones sí que podemos tener lesiones muy antiguas de las que no hemos reparado. Sí, exactamente. Pues lo primero yo que diría es, al principio, mantener la calma si no es un dolor muy intenso. Si es un dolor muy intenso, consultar con el médico, sobre todo antes que ir al fisio muchas veces, porque yo siempre, como digo, muchas veces podemos ir al fisio antes, pero cuando es un traumatismo sí que es más recomendable pasar por el médico para descartar alguna fractura o descargar algo que nos tenga que decir que de verdad necesitamos reposar.
De cara a cuándo saberlo, también esperar 48-72 horas para ver si el dolor desaparece siempre es interesante, porque al principio podemos tener mucho dolor por el propio golpe, pero si poco a poco pues eso va disminuyendo, pues no hay problema. Pero sobre todo escuchar a nuestro cuerpo, y si vemos que no nos podemos ni mover, es un dolor súper intenso, pues ir directamente a contactar con un profesional. Sobre todo, personas jóvenes, pues conservar la calma. Muchas veces el cuerpo recupera muy rápido, no hace falta pasar por médico, no hace falta ir si no sentimos que, pues eso, algo que no hemos sentido antes, ¿vale? Nosotros nos conocemos más el cuerpo. En personas mayores sí que a lo mejor es más recomendable pues tener más en cuenta esa visita al médico más temprana para hacerlo todo más deprisa, pero también depende de cómo haya sido la caída y cómo nos sintamos. ¿El frío y el calor también influyen en nuestro cuerpo a la hora de estar rígidos o más estables o menos? El frío, por supuesto, influye en que solemos estar más rígidos, porque la musculatura se contrae para proteger el cuerpo y generar más calor. Pero no es algo que influya tantísimo, que digamos que por el frío me voy a caer. Básicamente, la mayor parte de las caídas se producen por resbalones en el agua, por falta de equilibrio, al subir las escaleras, como te digo, esos apoyos monopodales, si no los entrenamos, pues no vamos a tener mucha más posibilidad de caernos. Y bueno, si ahora con estas temperaturas, pues a lo mejor aquí en Marbella no es muy típico, pero si hiela un poquito, pues el frío sí que afecta. Pero tanto para pensar de que si tengo frío voy a estar más tenso y por eso me voy a caer, Sí, no a ese nivel. ahí no diría que influye mucho. En Marbella en general tenemos un tiempo espectacular, con lo cual podemos pasear durante todo el año, quitando un poco estos días, que hay que tener una mayor prevención, sobre todo en las personas que tienen una determinada edad. Pero claro, si estamos en casa, viendo la tele, en el sofá, pues eso también afectará a nuestra estabilidad, ¿no? A la hora luego de incorporarte y de hacer una actividad, pues, bueno, con más ejercicio, ¿no? Sí, claro. Aquí por ejemplo, en Marbella, yo me doy cuenta de que pues, no estamos acostumbrados a que llueva. A lo mejor llueve y ya no salgo de casa, o llueve y ya no voy al gimnasio. Yo lo entiendo porque este clima le deprime a cualquiera, pero bueno, sí que hay que tener en cuenta que aunque estemos en casa, ahora en 2026 están saliendo cada vez más tecnología, cada vez hay mucha más profesionalidad en tratamientos, por ejemplo, online. Ahora hay estudios científicos que demuestran que la rehabilitación online es igual de efectiva o más que la fisioterapia presencial. Por supuesto, siempre dentro de un contexto u otro, porque hay cosas que no podemos hacer de cara online, porque esto de rehabilitación online a alguien le puede sonar muy extraño, pero sí que es cierto que los estudios científicos lo que más demuestran que funciona a día de hoy es, uno, la educación terapéutica, es decir, analizar qué te está pasando, por qué te está pasando y qué puedo hacer, qué puedo recomendarte para que te deje de pasar, y después el ejercicio terapéutico. Dos cosas que se pueden hacer. Entrenamiento online ya se está haciendo desde hace muchísimo tiempo. Esto de que tengo un entrenador online, me voy con él al gimnasio a ver los ejercicios. Y la educación terapéutica es como una charla como la que estamos teniendo tú y yo. Entonces, sí que es verdad que como está tan arraigado, como hemos hablado en otras entrevistas, ese concepto de fisioterapia presencial, ese concepto de masaje a la cabeza del paciente, a la conciencia del paciente, es difícil en nuestra profesión extrapolarlo a hacerlo online, pero médicos, entrenadores, psicólogos ya lo llevan haciendo online desde hace mucho tiempo. Entonces, sí que es una buena opción empezar a confiar en esta rehabilitación online porque de verdad funciona, pero, como te digo, siempre dentro del contexto porque hay ciertas cosas que, bueno, que sí que requieren una atención más presencial. Bueno, son temas complementarios al final. Sí. Tienes al fisio y luego tienes pues, esos ejercicios que al final te van a mantener muy bien, si es que el ejercicio es la base al final del bienestar, ¿no? Mencionabas pues algunos ejercicios de equilibrio, pero dinos otros que podamos hacer en casa para prevenir las caídas y para estar más estables. Pues, por ejemplo, es muy interesante entrenar toda la musculatura del core, ¿vale? El core no es solamente hacer abdominales tipo crunch, el core es entrenar todo lo que tiene que ver con la estabilidad central del equilibrio. Todo lo que pueden ser ejercicios de pilates, que estamos acostumbrados a hacerlos en las clases, son interesantes. Planchas, apoyando, por ejemplo, los codos en el suelo, y si no puedo apoyar solamente los pies, apoyando las rodillas, súper interesante. Ejercicios a la abducción de cadera, abrir la cadera para fortalecer el glúteo medio y el glúteo mayor, que son importantísimos estabilizadores de la cadera, ideal. Todo esto son ejercicios que, como te digo, podemos hacer en casa sin ningún problema. Se puede hacer una rutina, se le puede recomendar
al paciente, incluso un vídeo en YouTube y demás. No digo que nos tengamos que poner un vídeo en YouTube todo el mundo, sino que cada persona necesitará una rutina especializada para algo, o sea, para algo que le duela. Entonces, el fisioterapeuta muchas veces te puede mandar y recomendarte, pues mírate este vídeo, pues haz esto otro, haz esto otro. Entonces, a partir de ahí podemos trabajar súper bien. Mencionabas esa fisioterapia online, creo que la vas también a poner en marcha o estás en ello. Sí, yo ya tengo una cuenta online de fisioterapia en la que podemos agendar nuestra primera sesión para establecer un diagnóstico, para ver qué te está pasando y si veo que yo te puedo ayudar online, porque bueno, al hacerlo online ya no solamente me enfoco en Marbella, sino puedo llegar a todo el mundo. A mí lo que me gusta es ayudar a la mayor gente posible. Encima los precios son mucho más ajustados porque no requiere de mucho más tiempo, mucho más esfuerzo en la presencial. Entonces, se agenda una sesión, se hace un diagnóstico, se ve qué le está pasando, se plantea los ejercicios que se le mandan al paciente y luego semana a semana te vas reuniendo para ver si hay algún problema, alguna modificación y todo esto con una app guiada en la que te va diciendo pues este día tienes que hacer estos ejercicios con vídeos desarrollados por mí, este día tienes que hacer los siguientes y luego al final de la semana una videoconsulta para, oye, ¿qué problemas has tenido? ¿Te estás sintiendo bien? ¿Podemos hacer más? ¿Podemos hacer menos? Y cada semana se adapta al paciente. Entonces, con esta videoconsulta semanal, pues puedes instruir al paciente y educarle terapéuticamente. Con la aplicación de los ejercicios tienes los vídeos perfectamente y semana a semana el paciente no se va a sentir desacompañado, no se va a sentir mal por ello. Y yo voy a ser el primero que si yo veo que necesita a lo mejor, pues como estuvimos hablando, una punción seca, una terapia manual para desbloquear una zona o para, digamos, ser más precisos en ese momento, soy el primero que le voy a recomendar, oye, creo que te deberías ir a esta clínica de aquí, que es de Granada, de donde sea, que he visto que trabajan bien, a preguntar por qué tengan este tratamiento. Y se complementa, como te digo. Si, por ejemplo, esta época de lluvia nos deja alguna señal en el cuerpo, que es verdad que a veces suele pasar, ¿no? Un dolor o una molestia, ¿qué lección sería? ¿En qué tendríamos que tomar cartas sobre el asunto? Pues básicamente, si nos caemos nos puede pasar a todo el mundo, no vamos a ir ahora con miedo a caernos, pero lo que sí que tiene que despertarnos el clic en la cabeza es que si esto nos pasa con frecuencia es porque necesitamos buscar ayuda profesional, o no ayuda profesional sino cambiar algo en nuestra vida. Entonces yo diría que, como te digo, no solamente la estabilidad y el equilibrio son importantes para prevenir caídas, para prevenir lesiones más grandes, sino son importantes también para el contexto deportivo y son importantes para prevenir lesiones que son tendinopatías, etcétera, como estuvimos hablando en otras entrevistas. La estabilidad y el equilibrio son fundamentales a la hora de trabajar, al igual que la fuerza, la flexibilidad y la movilidad. Entonces tenemos que tener esas 5 un poquito entrenadas, no digo que seamos unos frikis de la estabilidad, sino llevar un balance de todas. Si somos muy potentes, está mal. Si somos muy estables, está mal. Si somos muy flexibles, también está mal. Tenemos que llevar un balance para tener esos pilares bien construidos y tener la forma más, o sea, el cuerpo más sano posible. Bueno, entrenar sin agobios. Exacto. Dani Ruiz Pérez, muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Este fin de semana estuvo cargado en lo cultural, porque aquí en Marbella, en el teatro, tuvimos un tranvía llamado Deseo con grandes actores. Este es un resumen. Soy una profesora solterona. Bueno, será usted una profesora, pero solterona, ya le digo yo que no. Muchas gracias, caballero. ¡Ahora! ¡Qué pulmón! ¿Qué asignatura? Adivina. Apostaría que enseñe usted arte o música, ya me equivoco. O profesora de matemáticas. No, ni siquiera recuerdo las tablas de multiplicar. Tengo la desgracia de ser profesora de literatura. A diario intento inculcar a un puñado de adolescentes un poquito de respeto por Whitman, Hawthorne, Poe. Supongo que algunos estarán más interesados en otras cosas. Pero son chicos encantadores. En primavera resulta conmovedor ver cómo se enamoran por primera vez, como si nadie hubiera hecho nunca antes que ellos. Voy a poner la radio, ¿sí? Cuestión de calor.
Eres un animal. Ni se te ocurra hablarme así. Borracho. Que no me hables. Pero ¿se puede saber qué pasa aquí? Oye, súbete para la casa, ahora. Pero ¿tú sabes qué hora es? Que te vayas arriba, que ahora voy yo. ¡Siéntate! Y los chavos de las casas, es que da un poco de decencia. ¡No! Debería estar prohibido jugar al póker en una casa donde hay mujeres. ¡Dejadme! Debería estar prohibido jugar al póker en una casa donde hay mujeres. ¡Estela! 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 ¡Deja de gritar! ¡Y vete ya a dormir, borracho! Quiero que vuelva. ¡Estela! ¡No va a volver! Y ahora cállate, cállate, o llamo a la policía. ¡Estela! Tú no puedes pegar a una mujer y luego pedirle que vuelva. Bueno, un espectáculo, flipante que unió mucha gente, tanto en Marbella y San Pedro también hubo otro espectáculo muy interesante. Vamos a cerrar el programa hablando de empresas de la ciudad. Ya saben que nos gusta mostrar el trabajo que se está haciendo y hablamos de una muy veterana, Aquafarma 2000, que lleva más de 30 años. Es un laboratorio que se dedica a la higiene alimentaria y también de las aguas, tanto en hoteles, restaurantes como en viviendas privadas. Así que vamos a hablar de este tema con su propietaria, con Anabel Alonso. Anabel, hola, muy buenas. ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, más de 30 años. Sí, pues ha pasado el tiempo volando, la verdad, pero aquí estamos y seguimos en la lucha y porque ha habido, pues eso, durante 30 años, imagínate, ha habido de todo, muchas crisis, pero bueno, que no nos han afectado demasiado porque hemos sabido remontar y derivar por otros lados y bueno, ya sabes. Y buscar otros objetivos. Exacto. También, ¿no? ¿Cómo nació vuestra empresa? ¿Cuál era en el inicio el objetivo principal? Pues mira, en el inicio, como yo estudié en Pamplona, pues soy licenciada en farmacia industrial y bueno, pues luego me doctoré en farmacología terapéutica cuando vine aquí, pero lo terminé aquí en Málaga. Yo lo que quería era siempre algo de laboratorio. No pudo ser al principio y estuve en una farmacia que yo misma abrí en un pueblo de La Rioja, pero bueno, mi familia vivía aquí desde hacía ya años y me dijeron, mira, aquí hay un panorama de muchas piscinas, ¿por qué no lo intentáis? Y bueno, pues vinimos dos socios, montamos al principio en Fuengirola, luego pasamos a Mijas y luego a Marbella. En Marbella llevamos ya mucho tiempo y al principio era piscinas. Luego ya potables, aguas potables, fuimos ampliando, hicimos ya el control de Legionela, que hoy en día ya han sacado nuevas normativas, y todo está basado en normativas que hay tanto a nivel de España como a nivel europeo. Entonces, a nivel de España hay reales decretos, a nivel europeo reglamentos. Sobre todo los de España son importantes para el tema del agua, que le han dado siempre prioridad, y nosotros empezamos con alimentos mucho más tarde, cuando ya llevamos 15 años por lo menos, pero fue una rama muy interesante y que también tenía un abanico muy amplio aquí, y ya pues ahí ya sí que había normativas europeas fuertes que nos ayudaron a impulsarlo. La Legionela es un tema de plena actualidad. ¿Qué recomendaciones se le puede hacer a las empresas y a los particulares para evitarla?
Pues mira, eso es como todo, hay ciclos también y hay brotes de vez en cuando, luego hay temporadas que casi no se ve, porque la gente pues hace una prevención, siempre hay que hacer una prevención, luego correcciones a largo plazo, igual que en la alimentación, y luego verificaciones, y eso se nos olvida, hay que verificar al final que las cosas estén bien, correctas, no puedes llamar a un técnico que te haga una limpieza de choque en un aljibe, por ejemplo, y luego dejarlo ahí años, igual en ese aljibe de una comunidad de propietarios pues está sin usarse el agua mucho tiempo, y ahí es donde ya, porque la legionela no olvidemos que viene de los manantiales pero pasa al sistema de consumo, bueno, por las tuberías y tal, y luego pues ya se instala sobre todo en sitios donde puede salir al exterior en forma de burbujeo, de gotitas, ¿no? Por ejemplo, las duchas, los spas, los hidromasajes, las fuentes. Entonces, pues está en cualquier lado. Pero tiene afinidad por una zona que se llama el biofilm, que es donde se acumula materia orgánica dentro de todo ese sistema pues eso, de tuberías o de grifos, de lo de las duchas, y entonces ahí está alimentándose. Y ahí, cuando hay una temperatura entre 20 y 25 grados más o menos, que está ahí a gusto, pues ahí es cuando prolifera. Y entonces, bueno, pues es una bacteria que sí que puede provocar la muerte, al contrario de otras que tenemos en agua y en alimentos, que realmente lo que nos producen son trastornos gastrointestinales sobre todo, bueno, y también dermatitis y otras cosas, ¿no? Y alergias, pero la legionela también puede provocar la muerte en personas inmunodeprimidas o en niños, ancianos, en gente que tiene más delicados los pulmones. Va por la inhalación, por las gotitas en el aire, inhalación. O sea, no es oral trabajar, como otras bacterias. Claro, ¿y aquí cómo estamos? Bueno, aquí ahora están haciendo muchas inspecciones y está saliendo. Y hay una nueva normativa, digo nueva, pero bueno, es del año 2022, 2021, 2022, hay normativas que son además de España, reales decretos, y entonces ahí están controlando bastante el tema de la legionela, porque claro, como digo, lo hemos descuidado y ha salido bueno, hasta en pistas de patinaje, sobre todo en gimnasios muchísimo. Y luego, bueno, en muchos sitios. Nosotros trabajamos con empresas que se dedican a la limpieza y desinfección y nos traen semanalmente muchísimas muestras, más de 40, 50, y ahora están haciendo muchas inspecciones. Sí. Sí, es un tema al final muy serio porque, claro, tiene consecuencias, decías, pues incluso mortales. Vosotros le dais mucha importancia a la formación. ¿A quiénes os dirigís? Mira, yo eso de la formación fue una rama que yo personalmente abrí, porque yo iba a las piscinas al principio y, claro, me encontraba con que los jardineros llevaban muchos años y me decían, ay, vienes tú aquí a darnos lecciones y yo ya llevo aquí muchos años, y yo les decía, no, si yo vengo aquí a aprender de vosotros. Entonces me los camelaba enseguida y yo aprendía de ellos, de su experiencia, y ellos de mí. Entonces yo dije, ¿por qué no les voy a formar a ellos y a otros que vengan? Porque cualquiera podía ser jardinero entonces. Ahora ya hay más preparación, aunque todavía está la cosa así, ¿no? Pero hemos formado a muchísimos, ya es que no da para hacer más cursos, porque yo creo, porque hemos hecho de todos los colores, semanales, diarios, incluso grupales, individuales, y ya los últimos hacíamos de 3 días con práctica. ¿Qué pasó? Que bueno, pues ya nos lo agradecían y tal, y yo dije, bueno, pues cuando empecé con alimentos, ¿por qué no voy a hacerlo también con el personal que está en restaurantes, que muchas veces no tienen mucha formación? Hoy en día también está ya más regulado y ya hay gente que va más preparada, pero todavía en restaurantes, incluso de lujo, pues en cocina tienen a gente, porque no podrían, si no hay gente tan cualificada y necesitan mano de obra, ¿no? Entonces nosotros les formamos, son unos cursos básicos que tienen 4 temas, el sanitario, las buenas prácticas, que esas se las saben de teoría, pero luego no las practican porque los malos hábitos están ahí, cuesta más cambiar de malos hábitos a buenos que empezar desde el principio. Y luego también les damos el tema del HPCC, que son los puntos críticos, el documento de autocontrol que hay que llevar obligatorio. Como he dicho, se basa todo en normativas, entonces tienen que cumplir lo obligatorio. Y al final les metemos algo de alérgenos, porque aunque la normativa de alérgenos es de 2011 y es un reglamento europeo,
el 1169 del 2011 ya ha llovido, pues todavía no se cumple del todo. Entonces ahí, pues bueno, en los menús no están obligados, pero es muy recomendable que pongan los simbolitos de los 14 alérgenos por lo menos que Sanidad dice que son más, entre comillas, más peligrosos, aunque cualquier persona que tenga una alergia puede ir a un restaurante y decirle, y ellos tienen que tener unos controles ya, eso sí, obligatorios internos de todos los platos que elaboran con todos los alérgenos que hay. Bueno, es un mundo, ¿eh? Entiendo que promocionar las buenas prácticas en la Costa del Sol no es tan fácil y no lo ha sido en estos 30 años, en estos más de 30 años. No lo ha sido. Si en las piscinas me decían eso, imagínate en restaurantes, cuando yo entraba al principio, que tampoco yo me he ido formando también. Y es un tema que me ha interesado mucho porque, ya te digo, pues imagínate, desde hoteles, restaurantes, bares, es que hasta un kiosco que manipula chocolatinas, todo tiene que tener su documento de autocontrol y luego unas verificaciones, la verificación que he dicho, porque ellos hacen correcciones a largo plazo, que no a corto. La verificación a largo plazo yo siempre la explico, por ejemplo, tú tienes aquí esto y se te cae y lo vuelves a poner. Entonces eso no es una corrección, perdón, una corrección a largo plazo, eso es corregirlo y no solucionar nada. Es una solución para que no vuelva a ocurrir. Pero luego tiene que haber una verificación posterior y puede ser interna por medio de registros que damos nosotros, tanto en aguas como en alimentos, y luego nosotros vamos como empresa externa y hacemos verificaciones externas que no son a diario, pero a veces son mensuales, bimensuales, trimestrales. En carnicerías les hacemos semestrales pero más intensas, y entonces ya les decimos, pues mira, esto lo cumples, esto no, esto te has relajado, esto tal. Y a nivel particular, porque hablabas de empresas, bueno, restaurantes, hoteles, a nivel particular, ¿de qué deberíamos preocuparnos? Bueno, pues el agua, por ejemplo, me preguntan muchas veces si poner máquinas. Sí. Pues yo la máquina, porque esa es la pregunta del millón, yo las máquinas las pondría, pero siempre que estén reguladas. Por eso a nivel industrial las regulan bastante, pero a nivel particular... Hablas de filtros, ¿no? Sí, filtros, claro, porque si te quitan todos los minerales tampoco es un agua buena. Es que un agua destilada, si te tomas todos los días agua destilada, el cuerpo necesita minerales. Entonces hay que hacer un poco mitad-mitad, ¿no? Quitar la dureza, si se te atoran las máquinas de tu casa. Puedes también pues regular que haya unos minerales, pero no solamente agua que no tenga nada. Claro, pero esto es un poco difícil saberlo, ¿no? Sí, por eso tienes que... Claro, compras un filtro, pero no sabes exactamente qué le estás quitando. Y entre el agua del grifo y la embotellada, ¿con cuál te quedas? Bueno, primero te voy a contestar a lo de antes, que para eso estamos nosotros, para analizarla y decirte, pues mira, esto... Claro, pero habitualmente no se llama, ¿no?, para que vengas a casa a saber cómo está tu agua en porque concreto, tú crees ¿no? que está perfecta, pero nosotros somos como una especie de detectives que antes de tiempo ya te estamos, antes de que tú lo sepas, pues te estamos diciendo, ¿no? Te lo analizamos y tenemos maquinaria y nosotros también lo sabemos interpretar. Entonces sabemos que, pues mira, esto no está bien, esto tal, por este parámetro, tiene dureza, tiene cal, tiene salinidad, tiene bacterias de este tipo. Y bueno, ya lo que me has preguntado del agua embotellada. Vale, el agua embotellada yo la tomo, vamos, bien. Pero lo que no puedes es pues que haya un mal almacenamiento, por ejemplo. Entonces, a veces el almacenamiento viene mal ya desde el principio, porque la han tenido en fábrica, en algún sitio mal, según si no tienes proveedores muy fiables. Luego, pues tú en casa también, o la dejas en el coche una semana, pues imagínate ese agua, por muy buena que sea. Y luego hay diferentes tipos de aguas. Hay unas que simplemente cogen el agua del grifo, la desmineralizan y la vuelven a mineralizar. Entonces son aguas bien, bebibles, buenas, pero digamos que son más artificiales. Y luego hay otras que son de manantial y tienen poca... los minerales son de baja concentración, pues esas son muy buenas, son más caras, si van en cristal son mejor que en plástico. Los plásticos ahora también hay unas normativas para que no despidan ciertas... Y se vaya adecuando a la Agenda 2030, ¿no? Ciertas sustancias que son tóxicas. En fin, todo eso tendría que dar para cada cosa un curso y una entrevista. Porque bueno, incluso zonas, ¿no? Dentro de una misma ciudad habrá zonas en las que el agua sea mejor que en otras. En Marbella mismo, cuando ha habido sequía, pues han tirado de pozos. Entonces han mezclado aguas de muchos tipos y ahí nos venían a diario, oye, analízame este agua, que no sé si cómo es, porque, claro, tiraban de lo que fuese y es lógico, ¿no? Para que hubiese suficiente agua. Entonces había...
Pero bueno, en general no es que sea mala el agua de aquí, lo que pasa de los pantanos y eso. Pasa que eso, como mezclan y tal, pues al final a veces se cogen de pozos cercanos al mar, tiene una salinidad alta, entonces eso influye mucho en la conductividad, que es un parámetro que te indica el compendio de todos los minerales que hay. Y ya nosotros ya solamente con analizar la conductividad al principio, ya sabemos si es un agua buena o no buena, o sea... Porque claro, es que hay aguas que, por ejemplo, son casi salinas y eso no sirve ni para regar porque las plantas también... Claro, las estropea también. Las los campos de golf, ¿no? Que se riegan con esa agua y al final ellos tienen su propio reciclaje y están obligados, o sea que eso es otra línea también. Sí, pero han tenido problemas también con el agua que venía del mar. Bueno, esto da para muchísimo, muy interesante y es algo de lo que tenemos que estar también muy pendientes porque nos afecta a todos, tanto los usuarios como los propios negocios en el día a día. Anabel Alonso, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, que vaya muy bien. Muchas gracias. Pues así terminamos el programa de este lunes. Nos volvemos a encontrar mañana a las 11 de la mañana. Que vaya muy bien. Adiós.